Bienvenidos a la entrevista en línea que desarrollamos desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estamos en enero, comenzando el año, importantes reflexiones de lo que ha sido 2013, lo que será obviamente 2014, sobre todo porque estamos prácticamente en la recta final de la campaña electoral y a poco menos de un mes para la elección presidencial prevista para el 2 de febrero. Es un gusto que nos permita llegar hasta sus hogares a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo y desde luego a nuestros compatriotas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com. Con nuestro invitado hablamos entonces de evolución del proceso electoral, de apuestas electorales, de lo que podría desencadenar respaldos el 2 de febrero de 2014 y desde luego de los problemas heredados en materia de economía y seguridad pública, es decir, qué tipo de país se hereda el próximo presidente cuando asuma posesión el 1 de junio de 2014. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Cañas, analista político. Roberto, es un gusto, bienvenido. Igualmente, William, feliz año, qué bueno estar a comienzos de este año 2014 aquí, celebrándolo bien en este canal de la Prensa Gráfica, qué bueno estar aquí. Bueno, perfecto, Roberto, hay muchos temas de los que vamos a conversar sin duda alguna. Bueno, y como estamos prácticamente en la recta de la elección presidencial, Roberto, una pregunta que surge es, ¿qué es lo que podría ocurrir, digamos, en los próximos días frente al 2 de febrero que logre de alguna forma desatar el respaldo electoral para alguno de los dos principales candidatos? Obviamente estoy hablando de Salvador Sánchez Serén, del FMLN, y Norman Quijano, del partido Arena. Es decir, ¿dónde pueden estar las claves para que uno de los dos candidatos potencie su votación en estos días que quedan de la elección? Y bueno, no sé, usted me dirá si es posible que entonces a partir de eso se defina en primera vuelta o lo que está cantado es la segunda vuelta. A ver, William, terminamos 2013 y hoy comenzamos 2014 con unas realidades que muy poco se han movido, porque hay que tener en cuenta que el paréntesis que hace la Navidad vuelve inamovible cualquier cosa en términos políticos. Nadie estuvo con ánimo de hablar de política el fin de año. Hoy, poco a poco, El Salvador comienza a despertar a inicios de 2014 y las cosas prácticamente quedaron y están como estaban en 2013. ¿Qué quiere decir eso? Todo se vislumbra como una contienda electoral muy cerrada entre las dos fuerzas mayoritarias, entre el FMLN y Arena. Todo parece indicar que habrá segunda vuelta. Es muy difícil, salvo que Elías Antonio Saca tenga una inclinación de voto en estas últimas semanas menor que el 10% de votación y tiene más del 13%. O sea, que siga cayendo en la votación acumulada, aunque la tendencia parece que se ha mantenido, ¿no? A estabilizarse, pero vaya, el único escenario posible en que se pudiera dar una primera vuelta es que cayera tanto que cayese a menos del 10% de su intención de voto, que yo considero que ya es muy poco probable. Prácticamente hay cosas que están estabilizadas en términos de intención de voto. Los techos electorales, por ejemplo, de Arena y del FMLN están oscilando alrededor del 30, 35, si uno quiere ser benévolo, de intención del voto. Y Saca no pasará del 20, pero no llegará a menos del 10. Eso es lo que hace forzar a una segunda vuelta, el hecho de que Saca es un tercero en la contienda que acumula una cantidad de votos que no permite que ninguno de los otros partidos grandes tenga la mitad más uno de los votantes y obliga a una segunda vuelta. Entonces, algunos no lo quieren aceptar, pero la realidad es testaruda y se va a hacer sentir el 2 de febrero. Veamos escenarios entonces, William. De acuerdo. Nos vamos a segunda vuelta y tanto en la primera vuelta como en la segunda, si se da, la disputa es por el voto indeciso. Estamos hablando de entre un 15 y un 20% del electorado, que es el que manifiesta en las encuestas que el voto es secreto, que no se ha decidido, incluso dice ahí que no va a votar, pero eso no quiere decir que vaya a votar. La pregunta tuya es muy concreta. ¿Qué es lo que puede hacer que este sector que está sin definirse tome una opción? Bueno, uno, si hay algún escándalo político tipo terremoto, telúrico políticamente, que impacte en la vida nacional y mueva hacia dar un voto de castigo o un voto de premio, dependiendo de la circunstancia del terremoto, ¿no?
Si hay un terremoto político que afecta al FMLN, pues sería un voto de castigo, y si hay algo que afecta a Arena, pues también se le castigaría no permitiéndole que vuelva a gobernar. Entonces, un primer elemento es un terremoto político, algo escandaloso en términos políticos que tenga una repercusión electoral muy grave e impacte la decisión de ese voto indeciso. Otra cosa es el impacto que puedan tener los proyectos que se han dejado para final de la elección. Estoy hablando del recarpeteo, del CITRAMS, claro, de esas obras públicas que deberían de estar terminadas antes de la elección, porque eso puede abonar, y así es la lógica, eso es evidente, que se hacen para que se inauguren antes de la elección, para que aquellos que vayan a votar tengan en la cabeza la idea de qué bueno el gobierno que realizó estas obras. O al menos tener algunas señales concretas, la exhibición de los buses articulados, que bueno, el CITRAMS no comienza, pero esto es lo que viene. Sí, o sea, aunque eso parecería ser que no es suficiente, si vemos el daño que ha causado en términos anímicos, gasto de gasolina, todo el tema del tráfico. Tiempo. Entonces eso está un acumulado ahí que no sé hasta qué punto, cuánto de consecuencias políticas va a tener. Las va a tener, eso sin duda. Entonces, uno, si hay un terremoto político con un escándalo muy grande. Dos, el impacto que puedan tener proyectos que se han dejado para inaugurarse a última hora. Tres, algún aspecto legal que pudiera existir ahí que imposibilitara a algún candidato, o de tipo de salud que pudiera aparecer en estos últimos momentos. El margen de salud puede estar pues presente, o sea, pues son imponderables, son cosas... No son tan jóvenes los candidatos, al menos dos de ellos. ¿no? Los aseguradores dicen que son cosas de Dios cuando hay un tipo de cuestión que el seguro no puede darle cobertura. Entonces dicen, esas son cosas de Dios. Entonces puede pasar, es un imponderable, nadie puede asegurar, no tiene nadie la vida asegurada. Entonces con esos elementos se va a la primera vuelta. Estadísticamente parecería ser que no hay condiciones para que se ganen en esa contienda primera, y todo va al repechaje de marzo. Y ahí empieza ya, 2014 va a ser el año de las definiciones. Para quien gane, hagamos abstracción de quién pueda ganar. Sí, quizás, pero bueno, no sé si es que, a ver, la pregunta era, por ejemplo, en términos de lo que pueda desencadenar intenciones de votos o mover a ese indeciso. Bueno, ya te mencioné dos, escándalos políticos telúricos, impacto de proyectos que se han dejado para última hora, y algún imponderable, tres ya. Pero digamos, entonces, planteadas así las cosas, no parece que lo vaya a haber, es decir, es poco probable. ¿Qué cosa? Que ocurran esos escenarios. ¿Cómo no? Porque tú viste al final de 2013 cómo empezaron a surgir, incluso con periódicos internacionales, denuncias de actividades que van orientados. Hay que entender que esta última etapa de la campaña es emocional. Ya quedaron atrás los raciocinios que pudieran tenerse alrededor de los programas de gobierno, y todos los que hacen marketing político señalan que la última etapa es puramente emocional. Lo que viene es a captar aquel sentimiento de las personas que no saben por quién votar una semana antes, un día antes, incluso se van a votar y en el momento en la urna ahí deciden. Hay que ver los cierres de campaña, van a ser muy vistosos, muy masivos. ¿Usted esperaría una especie de radicalización en la campaña, en el contenido del mensaje? Digo, si le van a apostar más a la parte emocional. Sí, por supuesto, vienen y todavía no se ha puesto toda la carne en el asador. Más campaña sucia, más campaña del miedo, más activismo en el cual pueden aparecer personas que se supone que al de manifestar su intención de voto puedan mover a otros. No sería raro que alguien llegue a decirle a un partido, mire, yo le puedo mover 300,000 votos. ¿Cómo? A saber, pero hay personas que se presentan ante los comandos de campaña afirmando que ellos pueden garantizar. Esto va a ser muy, pero muy apretada la diferencia. Entonces, esas son las cosas que pueden pasar. Vamos a ver,
si hay, y es lastimoso pues que se inicie el año con guerra sucia, con campañas del miedo, que son orientadas a ese voto que sí le puede impactar al voto duro, por supuesto. Existan campañas del miedo, existan campañas que generen algún tipo de duda para ellos, no, porque ya son votos precisamente duros, ¿no? Entonces campañas sucias, campañas del miedo son para ese sector indeciso de los votantes que pudiera verse impactado por alguna revelación que aparezca y se tenga guardada en la manga de la camisa para soltarla días antes de la elección. Ahora, todo esto implicaría que de alguna forma, si nos ubicamos en el promedio de lo que indican las encuestas, que cualquiera de los dos candidatos tendría que acumular un potencial que puede andar entre los 7 a 10 puntos, y eso tendría que ocurrir en menos de un mes. Es muy difícil, muy difícil. O sea, habitualmente los ritmos de las campañas no dan como para llegar a esos porcentajes en un mes, ¿no? Sí, primero en términos generales, pero más en William, que estamos empezando el año, entonces la velocidad con la que se calienta el ambiente no es inmediata, no es café instantáneo, es decir, la población necesita cierto tiempo. Hay que entender que estamos a inicio del año laboral para los empleados públicos, es decir, vienen de una larga vacación que comienza comenzó 21 de diciembre y terminó 6 de enero. Estamos hablando de que la gente le cuesta un poco volver a despabilarse. Entonces, en ese contexto ya queda demasiado poco porque se junta con el momento en que termina, según el Código Electoral, el tiempo para hacer inauguraciones de obra pública. Se complica con momentos en los cuales ya no pueden haber encuestas tampoco. Exacto. Que la encuesta, todos sabemos, puede influir a alguien por la búsqueda del caballo ganador. Yo me inclino, según el titular del periódico, que diga quién va adelante. Entonces, llegan los momentos ya de cierre, en los cuales va a ser feroz en estos días la batalla casa por casa, es decir, a buscar de cualquier manera captar ese voto indeciso. Y el voto urbano, que es más complicado todavía, porque es un voto más razonado, más pensante. Si es indeciso, esto le puede empujar a tomar una decisión de última hora. Roberto, ¿qué es lo que explica el hecho de que, de acuerdo a la generalidad de las encuestas más o menos, vemos a un FMLN mucho más potenciado en el área rural, y vemos a un partido Arena mucho más ubicado, con más fuerza, digamos, en la parte urbana, clase media más o menos, si lo queremos estratificar de esa manera? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué ocurren esa especie digamos, de agrupamientos alrededor de... Sí, eso tiene dos palabras. Programas sociales, es decir, el electorado se ve inclinado a apoyar a aquel que le favorece en lo inmediato. Hay que entender que las personas, y en un país donde 4 de cada 10 salvadoreños viven en condiciones de pobreza, la inmediatez, la cotidianidad es lo concreto. Y si hay un programa social del gobierno que le ofrece cierto alivio, ya sabemos que esos programas no resuelven el problema de la pobreza, más bien tienden a disfrazarla, pero ayudan. Es decir, no es lo mismo que a mí en una situación sin empleo me den $100 mensualmente en el plan PATI, o me den los útiles escolares para mis hijos que yo no puedo financiar porque no tengo ingresos, que no me los den. Entonces, ese sector mayoritariamente que ha recibido semilla mejorada, que ha recibido programas de vejez del adulto mayor, pensión universal, que ha recibido útiles, es un sector predominantemente rural que se siente como agradecido y dispuesto a. Además, el mensaje es: voten por la continuidad de esos programas. Ha sido muy reiterado en eventos de inauguración de obra pública el hacer los llamados a votar por la continuidad. Es decir, que el problema que dos de los candidatos se disputan, la paternidad y la continuidad de esos programas sociales. Ese es en la parte rural con el FMLN. Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del partido de Arena, cómo se ubica, digamos, un poco en
en la opinión pública, en el sector de clase media, es un sector, me imagino, bueno, obviamente mejores condiciones económicas, no está sujeto justamente a los problemas sociales y quizás más informado, más crítico. Bueno, hablamos de ese tema después de la pequeña pausa. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este día comparte con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Roberto Cañas, analista político. Estamos transmitiendo en vivo también a través de Canal 37, en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Roberto, nos quedamos analizando un poco de cómo es esto, de cómo se mueve o se fortalece o se potencia cada uno de los principales partidos mayoritarios, en el caso del FMLN, como usted decía en el segmento pasado, en el área rural, un sector que se ve beneficiado de los programas sociales y por lo tanto se siente complacido y agradecido entonces posiblemente con un gobierno, con este caso del FMLN, pero por el otro en la parte urbana es donde el FMLN está, digamos, puede estar más débil y el Partido Arena un poco más posicionado, pero entonces en el caso urbano, ¿qué pasa? Bueno, y hay que procesarlo y elaborarlo más. Podría ser que hay un voto urbano que en las encuestas no se manifiesta a favor de ninguno u otro de los candidatos mayoritarios, pero sí tiene una opción de voto, pero no la expresa. Es un voto informado, gente que lee los periódicos con bastante frecuencia, ve noticieros en televisión. Ese sector no es que no tenga una decisión tomada, es que no la expresa, digamos, no aparece registrada en las encuestas. Y hay otro que ciertamente, o acicateado por la misma necesidad de la cotidianidad, está en otra dimensión y su preocupación es cómo va a salir adelante con el empleo, con el problema de la salud de sus hijos o circunstancias de la cotidianidad, que ese no se ha como puesto a pensar por quién va a votar como una de sus preocupaciones de más inmediato de necesidad. Entonces, ese voto compuesto por esos dos sectores, un voto pensante, informado, que no se manifiesta en las encuestas, pero está ahí, que va a tomar una decisión, y el voto verdaderamente en el que no hay una decisión tomada porque no está en su cotidianidad el problema de decidir por quién votar. Entonces, ¿qué puede pasar? El candidato aquí sí pesa mucho porque el carisma, la cercanía a la gente, el hecho de que se vea como alguien que es
capaz de gobernar el país, y vamos a ver qué impacto tienen los debates, si verdaderamente primero son debates presidenciales o son foros. Me da la impresión de que lo que se ha anunciado hasta ahora son foros, es decir, tiempo que se da a un candidato y sigue después el otro y sigue después el otro, pero no hay réplicas ni hay debate entre los candidatos. Entonces, hay que ver un poco el formato, cómo se plantea, de acuerdo. La mayoría da la impresión de que son foros, pero ayudaría, porque ahí ese voto que todavía no tiene opción va a ver el desempeño, va a poder ante las cámaras, que es brutal el impacto de la cámara, ahí no hay papeles, no hay asesores, quién es el que puede demostrar ante las cámaras que puede gobernar el país. Y ahí también el carisma influye, tiene su peso, y más en estos sectores. Así que habría que esperar en estos días últimos cómo van los debates, cómo se expresan los impactos del desempeño de los candidatos, aunque ya cosas que muy difícilmente van a cambiar radicalmente. Roberto, ¿y el votante se mantiene, eso, que tenemos en el país, me refiero, si lo podemos perfilar así, es un votante muy ideologizado o está más determinado precisamente y responde en tanto observa en la realidad las respuestas que dan los funcionarios cuando, digo, un alcalde, por ejemplo, en el caso de un alcalde, ¿será que ha ido madurando el voto o no? Es decir, que la persona vota porque el alcalde es bueno, porque me resuelve los problemas cotidianos, y no porque si pertenece a Arena, al FMLN o Unidad. ¿Podemos ver un votante en esa tendencia en el caso de la presidencial? Es diferente. Es decir, claro, en lo local, en lo municipal, por ejemplo, arreglar las calles, en lo que es competencia de lo municipal, se hace, tienen voto de premio, no se hace, es un voto de castigo. El ejemplo de Soyapango es harto elocuente, en el cual el FMLN perdió esa elección en parte y en una parte buena, en la que no le dio preocupación a ese tipo de problemáticas que son las que en la inmediatez era más sentida por la gente. Y ahí es donde entra estos temas del caos vehicular que ha generado el tipo de obra pública en el Gran San Salvador. Es decir, ojalá que el FMLN, para bien de ellos, terminaran y el gobierno esas obras antes de la elección, porque eso habría que ver hasta qué punto alcanza, si estamos analizando el voto urbano, para que los ánimos de malestar que habían se vayan superando y se digan qué buena obra la que hizo el gobierno. Ahí hay antecedentes, por ejemplo, la ruta de la autopista Los Chorros. Todos nos acordamos el malestar que generó, pero una vez que se abrió, la gente se acordaba menos, y a eso le apuestan mucho también en la política salvadoreña, que los operadores de la política dicen, el salvadoreño tiene memoria corta. Es decir, por eso es tan importante lo que pasa en la última semana, porque eso es lo que va a tener en la cabeza el votante. Cosas que han pasado hace 5, hace 3, antes de la vacación que acabamos de terminar, ya son recuerdos borrosos, salvo cosas que están todos los días y han dejado huella. Sí. Pero entonces la parte ideológica podría tener más espacio en una elección presidencial, menos en una para diputados y alcaldes. Yo creo que en términos generales la parte ideológica tiene un plano secundario. Vaya, por ejemplo, la derecha va a empezar a darle más vuelos al tema del socialismo del siglo XXI, que es una cosa que es un nivel de abstracción que para mucha gente no dice nada. Yo consideraría que es equivocado pensar que alguien va a tener miedo porque le digan que va a ganar el frente y va a instaurar el socialismo del siglo XXI. Eso ya no es como motivo para generar una animadversión que lleve a votar en contra de ese voto del miedo por eso, o su vinculación con Venezuela. Habría que ver si ese tipo de guerras de marketing político en las cuales se usa ese tipo de recursos ganan votos, porque aquí la discusión es qué gana o qué multiplica votos. Vamos a esperar si anuncian los candidatos quiénes van a ser sus equipos de gobierno. Podría ser eso un componente novedoso, digamos, que podría dar confianza. Es decir, no esperar hasta que ha ganado la elección, sino antes decir este es el gabinete que me acompaña. Equipo de gobierno, sí, y hay gente ahí notable que genera confianza. A lo mejor algún comando de campaña está pensando en una cuestión como esta, en otros países se hace. Vamos a ver cómo se dinamiza en estos primeros días del año, pero últimos de la campaña. Aquí
cada día cuenta y cada día en el comando de campaña es un día nuevo, es decir, se ríe o se celebra por las encuestas y se está a la espera de qué cosas puede impactar la vida nacional. Eso es lo que está sucediendo. Por eso, por ejemplo, Fomilenio, ¿por qué es que no se aprobó antes de la elección? Porque obviamente, si se aprueba antes de, pudiera haber sido usado electoralmente. Entonces, de alguna manera, ese retraso, además que tiene otras cuestiones que se han demandado los que van a dar la donación, está en esa lógica. Pues. Claro, porque si se aprobaba, entonces el partido en el gobierno en ese momento, en este caso el FMLN, pues diría, miren qué bueno. Saca provecho, ¿no? O sea, electoralmente hablando. Claro. Si tajantemente se deniega o se rechaza, el otro partido puede decir, miren, por culpa de esto. O sea, entonces quedó en un limbo en el cual se ha dicho, sin fecha establecida. ¿Es comprensible esa parte? Diríamos que sí, porque puede ser usado electoralmente. Así que diríamos que la moneda está en el aire ahora en enero de 2014. Vamos a ver si la dinámica se inclina por una primera vuelta que yo prácticamente descarto, y vamos a ver cuál es el comportamiento de los comandos de campaña para ver si logran capturar la imaginación de ese voto que todavía no está decidido. Ahora, ¿qué tanto hay de esto, Roberto? Porque algunos sugieren, por ejemplo, que el FMLN obviamente que está apurado por ganar la elección en primera vuelta, porque se sobreentiende que en una segunda vuelta los agrupamientos de electores, que ya no estaría en teoría el Movimiento Unidad, pues hay un votante mayoritario de Unidad que seguiría para el Partido Arena, o sea, un reagrupamiento de las fuerzas de los votantes de derecha o los conservadores, y que eso entonces lo potencia al Partido Arena, que la segunda vuelta entonces le conviene al Partido Arena. Pero en este caso pueden estar pasando esas situaciones que el FMLN esté urgido por ganar en la primera vuelta, por definirlo, y el Partido Arena también apostando por ver si es posible que esto se alargue a un segundo round. Bueno, por varias razones, cualquier partido tiene que plantear de que va a ganar en la primera vuelta, porque eso desmoraliza en el caso de que se diga, miren, vamos a ganar, pero vamos a ganar en la segunda vuelta. Nadie lo hace en términos electorales, no es moralizante. Entonces uno puede esperar que es políticamente correcto que ambos grandes partidos digan, vamos a ganar en primera vuelta, aunque cuando uno revisa las encuestas serias del país, se da cuenta que eso no es posible. Pero ya yendo a lo concreto, más allá de las afirmaciones que se puedan hacer para moralizar a las bases, lo que uno entiende es que esto está muy, pero muy apretado, y que, ¿qué es lo que pasa, William? El voto que va a quedar, que votó por Unidad, hay que decirlo con nombre, con todas sus letras, es un voto de un origen, tiene un talante conservador. Entonces ellos van a ver ese voto que se inclinó por Unidad, sea el 10, sea el 12, sea el 15, no sabemos ahora cuánto va a ser. Es un voto que tiene un origen, tiene un ADN conservador. Ha sido un voto que se fue de Arena. Entonces, puestos a escoger entre mal mayor y mal menor, y para ellos mal mayor es la izquierda, entonces el mal menor sería volver a Arena. Cuestión que para los que se han ido de Arena no es una cosa del otro mundo. Hugo Barrera, la señora Salguero Gros y otros notables del partido se han ido y regresado sin mayor problema, ya no digamos a nivel, no hablando de los grandes dirigentes de Arena que se fueron y regresaron, sino que también de cuadros medios y de bases que sin mayor asco podrían regresar a Arena, así que eso no sería nada de extrañar. Entonces, ahí está el detalle, ahí está el problema para el FMLN, porque justamente lo que va a estar peleado es para dónde se va a inclinar ese voto que tuvo el favor de Saca, entendiendo que Saca va a jugar un rol significativo en la elección porque la va a forzar a segunda vuelta, significativo porque gana siempre, de todas maneras va a estar en la legislatura del nuevo gobernante hasta que sean 2015 las próximas elecciones, y además sigue siendo un gran elector porque seguramente va a ganar muchos votos en su fracción electoral de la legislatura 2015, y entonces otra vez la figura que va a aparecer es la cohabitación, es decir, un gobernante de un partido que se va a ver obligado a negociar, hoy le llaman el bloque, así se le ha dado en llamar a ese agrupamiento en la legislatura que termina en 2014,
y Saca sigue presente, o sea que la Entonces, vigencia... haciendo cohabitación con Sánchez Serén o con Norma Quijano. Sí, ahí esa es la interrogante. Con el que sea, van a tener que ir a hacer pactos, acuerdos, compromisos, alianzas con Saca, porque él tiene la llave de los votos necesarios para mayoría calificada. Entonces, por eso el rol de Saca no hay que verlo solo, no pasa nada porque él no va a ganar ni en primera ni en segunda vuelta. Es que eso no es exactamente todo. Continúa porque Unidad gana una cantidad de votos todavía en la legislatura que le va a tocar en parte al que gane la elección en 2014, sea en febrero o sea en marzo, y porque puede acumular otra cantidad de votos que le permita la cohabitación. Y con esto quiero terminar. Sí. Mira, hay un periodo especial. Yo creo que las palabras que van a dominar 2014 van a ser transición y punto de no retorno. ¿Por qué transición? Porque una vez se sepa quién ganó, esos meses que quedan entre marzo y junio son meses que se van a discutir en lo privado entre el que ganó y el que deja el gobierno, para ver cómo el que deja el gobierno se lo entrega al que asume. Eso le pasó a Funes con Saca. Entonces ahí van 3 meses. Y los otros 3 meses, o los primeros 100 días, como se le quiera llamar, del primer momento del que gane, son los momentos en el que se van a tomar las grandes decisiones. ¿Y por qué digo entonces que esto es punto de no retorno? Porque ya se acabaron los márgenes, William, para unas grandes decisiones que se habían venido postergando a nivel económico y a nivel de seguridad. Hay una gran oportunidad para el nuevo gobierno, gane quien gane. Tiene que resolver, obligado por un sentido de realidad, el problema fiscal del país. Ya no hay, es punto de no retorno, es decir, el avión ha llegado a un punto en que es más fácil llegar al punto de llegada que regresar al punto de salida. Ya no le alcanza la gasolina a quien gane para decir, pues vamos a seguir igual, ya no se puede. Entonces, el gobierno que gane la elección en 2014 va a empezar a negociar con Funes cómo van a quedar las cosas para que llegue. Eso se arregla y así lo arregló Funes con Saca. Perfecto. Ese panorama hay que tomarlo en cuenta porque esos 6 meses van a ser claves. Y bueno, me interesa mucho porque tiene que ver ya con la parte económica, la parte de la seguridad pública, que eso es lo que al final de cuentas es que hereda el próximo gobierno. Y hablemos entonces en los próximos minutos de ese tema. Regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate, exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte.
Roberto, quien tome posesión a partir del 1 de junio de 2014, bueno, encontrará, ¿qué decíamos?, la papa caliente, ¿no?, en las manos en materia de seguridad pública, sobre todo en la parte económica, pero uno piensa, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué decisiones pueden ocurrir después de junio? Entre junio y marzo de 2015, porque vienen elecciones para diputados y alcaldes. Algunos sugieren la posibilidad de que para el que vaya a la oposición puede ser incluso más cómodo, porque el que quede, el que gobierne, tendrá que asumir decisiones que son sumamente difíciles en términos de la popularidad, digamos, o incluso de decepción para un posible votante que haya captado. Sí, eso es muy claro. Puede ser que sea un pastel envenenado la presidencia de la República, en el sentido de que las mieles del poder se conviertan en miel muy rápidamente, o sea, la luna de miel sea muy corta. ¿Por qué? Porque la realidad va a estar presente y los márgenes de dejar para después cosas para este gobierno prácticamente son inexistentes. ¿Qué quiero decir con eso? Número uno, el problema fiscal del país. El Salvador necesita tener posibilidades de ingresos importantes para resolver el problema del gasto del gobierno, y el país necesita disminuir su gasto público también. Entonces es un problema de ingresos y gastos del Estado, en el cual está sumado también la cuestión previsional, el tema de las pensiones. En las gavetas de los escritorios de los funcionarios públicos de este gobierno que está saliendo, están medidas que son absolutamente impopulares y que casi es muy difícil pensar de que no se van a hacer. Aumentar el tiempo de jubilación, que eso es necesario, digamos, para poder pagar las pensiones, pero absolutamente impopular en términos políticos y sociales. Aumentar la cuota para la jubilación. Sí, la cotización. La cotización, esas cosas las tienen que hacer porque ya no pueden pagar las pensiones, y eso se lo va a tener que adjudicar el nuevo presidente, con el agravante de que eso es impopular y viene una elección detrás de la otra, la de 2015. ¿O tendrá suficiente capacidad el que llegue para hacer malabares y hacer que flote este problema hasta después de marzo de 2015? Estamos ante el abismo, estamos ante un abismo fiscal, es decir, o se toma en los próximos meses. Y a este presidente le tocó, al que sea, tomar una decisión. Eso lo puede hacer de dos maneras: llegar a un pacto fiscal, que significa una puesta de acuerdo entre los sectores del país para decir, muy bien, vamos a ponernos de acuerdo y hacer de esta manera la forma en que se van a cobrar impuestos, se van a cobrar más impuestos, se van a buscar eludir que la evasión y la elusión fiscal sea menor, etc. ¿Cómo se va? Eso puede ser vía pacto o vía nada más un decreto fiscal en el cual el gobierno dice no encontró consensos, entonces toma la decisión. Hay economistas que han planteado desde hace muchísimo tiempo y con mucha más fuerza a final del año 2013 que no hay de otra, hay que plantearse la cuestión de la política monetaria. Es decir, El Salvador tiene un problema que tiene las dos palancas de la política económica, solo ha tenido una, que es la política fiscal. Es decir, vamos a ver si al próximo gobierno le toca usarla. ¿Qué quiere decir usar desdolarizar la economía? Cambiar la moneda, sí, buscar mecanismos que le permitan tener la otra palanca, que es la política monetaria. Eso va a estar presente. Claro, ahora no es tema de campaña, porque es absolutamente impopular hablar de que va a subir la cuota de las pensiones, o que va a aumentar el tiempo de jubilación, o que va a cambiar la moneda. Eso es harakiri político. Nadie en su sano juicio, salvo que tenga tendencias suicidas como candidato, se va a atrever a hacer un juicio como este, pero que lo va a tener que hacer quien gane. Eso no hay vuelta de hoja. El problema es que tiene costo político, y entonces ese costo político se lo van a cobrar en 2015. Además, hay que tener clarísimo que el presidente no va a tener, como en el caso de Chile, por ejemplo, Michelle Bachelet gana la presidencia y tiene mayoría en el Congreso. Claro. Pero aquí no es el caso. Aquí va a ganar el que sea y no va a tener mayoría. Y ahí es donde Saca tiene un papel que jugar, y es la apuesta de él. Entonces eso es muy importante porque se junta todo en un periodo de tiempo muy corto. 3 meses después de que se sepa que se gane, entre el momento del anuncio del triunfo y la entrega del gobierno de Funes, y los 3 meses de los primeros 100 días de gobierno del nuevo presidente, y el inicio de la campaña electoral 2015, todo junto. Es decir, es un cóctel bastante pesado, digamos, para digerirlo,
y en medio de eso la delincuencia que está presente en el contexto y afectándolo todo, y la crisis económica que no cesa porque aquí no crece la economía, no hay aumentos en el empleo importantes, 700 personas van todos los días del país, esa realidad van a estar presentes. Es año nuevo, realidad vieja, o sea, no podemos decir año nuevo, vida nueva, año viejo, vida vieja. Y el tema de seguridad pública, también bastante complicado. ¿En cuál de las dos áreas puede tener mejor intervención un gobierno, un presidente? Bueno, que de verdad pueda, digo, en seguridad pública es posible, o sea, hoy por hoy. Salidas mágicas no hay, salidas instantáneas no existen. Lo que se necesita en política pública de seguridad es integralidad, eso significa prevención, control y represión del delito, reforma del sistema judicial, el tema de la reincorporación de los privados de libertad y el tema de la atención a las víctimas. Es demasiado grande para pensar que en los 100 días o que en el primer año se vean logros así de impacto. El caso de la tregua, que sí generó ese impacto de bajar los homicidios de manera sensible, hoy está muerto, o si no está muerto, está en cuidados intensivos. Ya para el gobierno que está saliendo no es tema la tregua, además que siempre tuvo una actitud muy ambigua, en la cual cuando se trataba de adjudicarse los éxitos sí decía que era buena, pero cuando se trataba de asumir la responsabilidad por todo lo que el gobierno hizo para ejecutarla, decía que él no tenía nada que ver, que era un obispo. Pero en todo caso el tema de tregua no ha sido un tema, digo, en términos de campaña, parece que es mejor mantenerse al margen y no estar involucrado, o sea, parece que... Sí, y además que es un tema que no todos en su interior, los candidatos saben que esa no es la solución. O sea, sí sirvió para demostrar a manera de impacto un indicador que pudiera decir algo está funcionando en política pública de seguridad. Efectivamente, los indicadores de homicidios bajaron, es decir, bajaron en una cantidad importante, pero siempre era una epidemia. Hay que tenerlo claro eso, porque la Organización Mundial de la Salud dice que si hay en un país más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, es una epidemia. Aquí habían 70, hoy hay 30, siempre es epidémico, es decir, no es que podamos decir que el problema se solventó. Pero además de todo el tema de violencia en general, desapariciones estaban presentes, bueno, el hallazgo de cadáveres en Opico, ¿no? O sea, escandaloso, es decir, y además uno puede pensar, no puede dejar de tomarlo en cuenta que eso ya se sabía y que hoy ha salido como a la luz pública, porque esas cosas también suceden, ¿verdad? Hay hechos que están presentes que no se manifiestan en lo público, y al revés, hay hechos que deberían tocarse en lo privado que se van a lo público y entonces dañan o echan a perder todo. En este caso, mi valoración, mi instinto me dice que ese cementerio clandestino ya era conocido y que por alguna razón no se había dejado, porque no convenía políticamente, porque el hecho que apareciera una gran cantidad de cadáveres enterrados ahí no daba buena señal en términos de avances de política pública de seguridad, y hoy se aparece, pues, porque ya no interesa tanto. Claro. Bueno, perfecto. Hacemos en este momento nuestra última pausa comercial. Regresamos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate.
Disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Roberto, ¿tiene alguna repercusión las expresiones que han habido de elecciones en otros países, el caso de Honduras o el caso de Bachelet en Chile? Muy poco, William. La mayoría de los salvadoreños está acicateado por problemáticas más inmediatas de la cotidianidad y muy poco registro tiene incluso de lo que pasa en Honduras, que es dramático porque es como que si en tu vecindario tú no sepas quién es el vecino de al lado. Es decir, todos nosotros por razones de seguridad en El Salvador conocemos quiénes son nuestros vecinos de al lado y de enfrente. Pero aquí en El Salvador pregunta uno en la calle quién es el nuevo presidente de Honduras. Yo me atrevería a afirmar y puedo apostar $100 que le preguntamos a 10 y tal vez uno sabe el nombre del nuevo presidente de Honduras. Ya no digamos una cosa más lejana como es Chile, que no está en el radar de los salvadoreños, y tal vez se mira para algún lado en El Salvador, es hacia el norte. Y entonces del norte no podemos esperar nada, ya Fomilenio está congelado hasta después de la elección sin fecha, y el otro es un aviso, una cuestión migratoria que tampoco es viable pensar, porque no hay política pública de migración de los Estados Unidos para un país si está parqueada completamente la política migratoria de la reforma que planteó Obama. Eso que es la reforma migratoria general, no tiene posibilidades en el Congreso, ya no digamos que va a ser un gesto que supuestamente puede impactar en los votantes diciendo, esto lo logró el gobierno, hacer que la administración norteamericana tuviera un trato diferente para los migrantes. O sea que yo descartaría que hechos internacionales, por más que se pueda ocupar como sacar en un periódico una filtración, puedan impactar en la inclinación de voto. El cuestionamiento que ha habido de los sectores empresariales, de la ANEP concretamente, del mismo Partido de Arena sobre la participación de Venezuela a través de ALBA en El Salvador. Muy poco, es muy relativo lo que puede impactar. Además, si esos proyectos están ayudándole a resolver problemas de la cotidianidad a muchas personas, no creo que se opongan, al contrario, verán como preocupados de que esos proyectos que les están ayudando, ya sea en cualquiera de las áreas donde hay albitas, desaparezcan. O sea que ahí es un boomerang, es una cosa que puede revertirse, el estar atacando algo que resulta beneficioso y le hace el día o le resuelve cosas inmediatas a mucha gente, eso no ayuda. Sí, ¿qué se juega en la elección del 2 de febrero? Bueno, en la elección presidencial se juega el futuro del país, ya es una oportunidad fundamental para resolver, hoy sí no hay posibilidad de postergar varias cosas. Enderezar la economía del país se tiene que hacer en este periodo, resolver el problema de la seguridad pública verdaderamente con una política integral es en este periodo. Entonces otra vez se puede ver como un periodo desafiante y como un periodo también de grandes oportunidades, en el sentido de que la debemos de aprovechar, llegando prácticamente a tocar fondo en términos de estar cercano al abismo fiscal y cercano a una situación de seguridad que no se le ve salida. Entonces, cuando está más oscuro es que va a amanecer. Es decir, si estamos llegando a una situación crítica en lo económico y la situación de seguridad, lejos de buscar salida, se ve más complicada, este es el mejor momento. Vamos a ver, y yo estoy seguro que el presidente que gane solo no va a poder hacerlo, se aprovecha la oportunidad de tocar fondo para salir
de la problemática que tiene el país, que ya no admite postergaciones. ¿Tiene sentido hablar de pactos, Roberto, en este país, si en temas que pueden ser menos politizados, quizás menos ideologizados como la educación, no hay algunos acercamientos o aproximaciones, a pesar de que hay coincidencias en los planteamientos de los programas de gobierno? Lo único que puede hacer cambiar es la realidad. El tener sentido de la realidad puede llevar a los sectores nacionales a hacer política más allá de los partidos, más allá incluso del presidente, en el sentido de ir construyendo las bases de un acuerdo nacional. Por supuesto, eso es complicado porque hay una serie de desconfianzas muy grandes entre los sectores de la vida nacional, y no es así nomás que de repente, otra vez como café instantáneo, se puedan poner todos de acuerdo en las cosas que debería de ser relativamente fácil: educación, seguridad, política exterior, generación de empleo. Suena fácil, pero resulta difícil. Por supuesto que el deseo más grande de un presidente al ser electo es que venga la nación entera a decirle: yo te respaldo con un pacto de país para que hagas una gestión con nosotros. Por supuesto, es el sueño dorado de un presidente. No creo que se pueda lograr tan inmediatamente porque la maduración de acuerdos de ese tipo tiene tiempos más prolongados. Ahora, es difícil entonces porque usted decía tomar decisiones drásticas en la parte económica sobre todo, y luego entonces seguridad. Las encuestas vienen posicionando el tema de seguridad pública y economía persistentemente, Roberto, antes de la administración Funes, mucho antes, es decir, administraciones pasadas con Arena. ¿Por qué el país no ha ido cambiando sustancialmente? Seguridad pública, por ejemplo, o sea. Porque no se hacen las cosas que se deben hacer, porque no hay voluntad política de tomar el toro por los cuernos y enfrentar las cosas con todo lo que se necesita hacer. Por ejemplo, si se quiere sacar adelante el país, hay que plantearse el problema del desarrollo económico, y eso supone inversión, y hay que preguntarse primero a los grandes empresarios del país si van a apostarle al desarrollo nacional invirtiendo. Y no se vale decir que no invertimos porque no hay demanda, hay que crear, la oferta crea su propia demanda, eso le enseñan a uno en economía en los primeros años. Entonces aquí hay que buscar la manera de construir un país diferente. Esta es la oportunidad de estos años que vienen, y buscar que exista más inversión, y al existir más inversión nacional y extranjera, y eso va a llevar a hacer modificaciones importantes, por ejemplo, cambiar la política exterior en términos de búsqueda de nuevos mercados, va a estar en la agenda, y eso no es de ideología, porque Costa Rica lo hizo hace muchísimo tiempo ya, relaciones con China continental, mejorar las relaciones con Rusia, mejorar las relaciones con India, que son mercados inmensos, con los países árabes, tener una oferta transable diversificada, es decir, tener que vender. Es cierto, el mercado salvadoreño es muy pequeño, muy pocas personas y muy poca capacidad de compra. Entonces hay que producir para un mercado más grande, pero eso no quita que hay que resolver los problemas que no se dicen: el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, el problema de la exclusión social, porque si en algún momento se dejan de lado, se pasa de noche por esos problemas, la realidad se va a ir reproduciendo con la misma dificultad. Cuando esto se ve a la luz de la parte de términos de derecha, de izquierda, las respuestas a los problemas. Pues parecería ser que lo que se ha llamado izquierda partidaria no ha tocado los pilares del sistema económico tal como ha venido funcionando desde 1989. No se puede decir que con este gobierno que va a terminar en junio se tocaron los pilares de sostenimiento del modelo económico que estaba vigente desde Cristiani, digamos. Vamos a ver, depende quién gane, si tenga además la voluntad política y la correlación de fuerzas para lograrlo, porque en esto no solamente es de ganas, hay que tener voluntad y deseo de cambiar las cosas, y hay que tener la fuerza política, social, económica para lograrlo, y hacer medidas que no gustan. Y por supuesto los políticos que tienen visiones de periodo dicen: no voy a hacer eso porque me va a afectar en mi periodo. Entonces también hay demanda de estadistas muy grande en el país,
de gente con visión de más largo plazo, que supere esas ideas de solo salir bien en el periodo de gobierno, porque muchos lo que esperarán es salir del periodo de gobierno con popularidad, es decir, o que no me investiguen después de terminar el periodo de gobierno. Esas son las aspiraciones. Las aspiraciones serían ser recordado como un estadista que sentó las bases para sacar adelante el país y resolver los problemas de pobreza, de exclusión, de crecimiento económico, de inseguridad pública. Pero vamos ahí a la parte de cómo logra usted entonces institucionalizar ciertos procesos. Pues esos procesos se dan en medio de un Estado que tiene debilidades institucionales muy fuertes. Aquí la institucionalidad es muy frágil. Lo vemos en el rol de la Fiscalía, lo vemos en el problema de la Corte Suprema de Justicia y su polémica con el aparato legislativo, lo vemos en la pugna legislativo o ejecutivo poder judicial. Entonces otro de los grandes desafíos es poder solidificar la institucionalidad del país, crear Estado de Derecho donde respeten las leyes y donde las atribuciones de cada uno de los órganos del Estado no estén en cuestión, pues, porque no se vale que un órgano del Estado se ponga a cuestionar y a demeritar una decisión de otro órgano del Estado, si la lógica del Estado es que un poder controla al otro poder. Entonces no es posible la descalificación de una cuestión que es parte del Estado de Derecho. Entonces otro gran desafío es apostarle, porque sin eso no hay viabilidad del país, a fortalecer la institucionalidad del país. ¿Qué quiere decir? Que las instituciones funcionen, que si yo pongo una demanda en la Fiscalía investigue y llegue hasta el final, porque también hemos visto en este final de año y en este año que comienza, escándalos mediáticos sobre denuncias de corrupción que no llegan a un final, o sea, son para nada, para generar nada más un estado de opinión que pueda afectar la votación. Eso debe terminarse aquí. Cuando la institucionalidad del país se ponga a prueba, debe funcionar, es decir, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, cuando diga algo, lo haga de veras. Así que esta prueba también, si en estos 5 años que vienen se solidifica la institucionalidad del país o tenemos un semiestado. Bueno, veremos, pero mientras tanto, entonces, para terminar, varitas mágicas obviamente que no hay. No hay café instantáneo, no hay soluciones mágicas. Lo que se necesita es primero tener sentido de la realidad, es decir, darnos cuenta de ver las cosas como son y no como uno quiere que sean, porque además el problema de la realidad es que es testaruda. Uno no entiende, se lo vuelve a enseñar y la segunda vez que se lo enseña con más consecuencias y con más efectos. Es decir, ya no da más la situación económica y de seguridad del país para estar postergando o medidas tibias, de medias tintas. Ya no da más el país. Eso es lo que va a estar a prueba en 2014 y en 2015. Bueno, perfecto. Lo vamos a invitar más adelante de todas maneras, Roberto, para que sigamos conversando sobre estos temas. Gracias, muy gentil. Un gusto, William. Feliz año de nuevo. Gracias igual. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron por Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo y desde luego a nuestros compatriotas a través del www.laprensagráfica.com.